Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Bienvenidos a esta primera actividad dedicada al Día Mundial de la Ópera. En estos días tenemos tres actividades, dos pláticas y una presentación editorial. Cada una busca contribuir al desarrollo y conocimiento del arte lírico en México, así como ser un apoyo para intérpretes e investigadores. Digo en México y sin embargo una de nuestras primeras actividades va a ser la presentación de una plática al respecto del arte lírico en Colombia, lo cual nos hace muy felices aquí en Ópera en Movimiento AC. Como AC, nos dedicamos a la producción, investigación, distribución de productos culturales. Es por eso que hoy presentaremos un material que agrupa todos los propósitos que tenemos como organización. La presentación editorial de Eugenia, partitura vocal de Armando Carrillo Ortega, es un ejemplo de investigación, análisis y distribución a lo largo de esta presentación. Iremos interactuando con diversos especialistas que podrán apoyarnos a conocer y entender más tanto de esta obra como del autor. Entre ellos tendremos a Armando Ortega Carrillo, también tendremos a Héctor Ortega, a Magda Rey, y por supuesto tendremos algunas palabras mías. Me presento, yo soy el doctor en musicología Emanuel Paul Castellanos. Eh, Creo que iniciaremos con Héctor. Voy a dar una pequeña reseña sobre el maestro. Héctor Efraín Ortega es autor, investigador y miembro de la Academia de Historia y Geografía filial de Veracruz. Tiene varias publicaciones sobre historia. Le damos la bienvenida. Muchas gracias por su presencia. Les recordamos que mantengan apagados sus micrófonos hasta que se les dé el permiso del micrófono, por favor. Y creo que por lo pronto solo hablaremos los que estamos congregados eh, para hablar, ¿vale? Muchas gracias. Adelante, Héctor, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Estoy un poco ronco, pero agradezco mucho la invitación que me hicieron para hablar un poquito de mi tío. Mi tío Raúl Armando Ortega Carrillo, nació en Orizaba, Veracruz en 1936. Vivió muy poco tiempo, pero vivió de una forma muy intensa. Se dedicó mucho a la bohemia. Es muy recordado todavía por personas que convivieron con él como un maestro, como una persona también muy excéntrica, muy, muy dado a lucirse por la calle con capas, con cierto tipo de vestimenta impropia ya para la época, pero aún así es recordado como un genio de la bohemia. Él pintaba, él hizo algunos trazos de pintura. Él hizo mucha poesía también. Hay por ahí un par de libros, un libro que muestra una recopilación de sus poemas. Poemas que él los iba dejando. Él era una persona muy desprendida, como todos los Ortega también lo hemos sido, ¿no? Eh, eh, Se metía a un bar, a una cantina, a un café, no llevaba dinero para pagar, escribía una poesía, un soneto, una oda, y se las daba a los, a los comensales para que le pagaran, para que le invitaran un café o un trago. Y se iba. Eh, él muere en octubre de 1973. Eh, Tiene complicaciones muy fuertes en su salud. Y su viuda, la maestra Fabiola Peláez Pérez, se dedica a recopilar su obra, a meterse, a ir con todos los amigos, con todos los personajes para recopilar esa obra que dejó olvidada por mucho, en muchos lugares de Orizaba y de otros. No recuerdo haber sido en
en sí alguna anécdota más este, determinante en su vida, pero sí era un personaje que valía la pena conocer. Él me conoce, yo nací en 1972, hay una poesía un poema, perdón, un poema que me dedica, siendo yo un bebé. Este, Me gusta la, este, la dedicatoria, dice, para mi hermano Héctor Efraín, también se llamaba igual mi papá, y mi sobrino Héctor Efraín, dos personajes de un honorable linaje, porque él hablaba mucho de esa forma, ¿no? Entonces, sí, es un personaje injustamente olvidado, no ha sido eh, propiamente recordado como se le debiera, y precisamente yo agradezco mucho a Ópera en Movimiento que rescate su obra. Yo no sabía que él había hecho una ópera hasta me enteré apenas. Es lo que diría yo. Muchísimas gracias, Héctor. Es apasionante conocer este tipo de personajes, sobre todo porque nos dan una idea de lo que estaba pasando periféricamente alrededor de México en la música, ¿no? Es decir, aunque Veracruz no está realmente en la periferia, no es uno de los puntos más alejados del centro, sin embargo, sí es fantástico el poder salirnos un poco del centro del país, ¿no? Muchas gracias. Luego regresaremos porque a mí me surgen algunas preguntas al respecto del personaje. Y ahora vamos perdón, con el maestro Armando López Masip. Él es director, fundador de la Orquesta Clásica de Orizaba, importante promotor cultural de la historia de Orizaba. Tiene una gran diversidad de investigaciones publicadas abordando la historia de instituciones, edificios emblemáticos de la bella pluviosilla. En uno de ellos de especial importancia es un libro sobre el teatro llave, que como sabemos es el teatro de Orizaba. Muchísimas gracias, Armando, por tu presencia. Muchísimas gracias por todo tu apoyo para poder saber mucho más y para conocer la obra del maestro Armando Carrillo. Por favor. Gracias, gracias, muchas gracias. Para mí es un gran honor que ustedes estén apoyando a divulgar la obra del maestro Raúl Armando Ortega Carrillo, cuya encomienda me dejó su esposa, la maestra Fabiola Peláez Pérez, pues su última voluntad. Yo heredé toda su música y desde que la conocí a ella, él ya no vivía, pero ella siempre mantuvo viva su música y yo la animé a que hiciéramos un coro y que el coro se llamara Armando Ortega Carrillo en honor al maestro. Perdón que vengo manejando, pero ya le había dicho a César que tengo un compromiso donde precisamente acabamos de cantar el santo de Armando Ortega y vamos a otro. Desafortunadamente, pues se encimó con el horario, pero sí puedo decirles que su obra es muy valiosa. Yo lamento lo que dijo Héctor de que él no sabía de la ópera de su tío, cuando el año pasado, hace 2 años, le hicimos un homenaje los 50 años de su fallecimiento. Y sí lo lamento. Bueno, él es muy chico. Él tenía 1 año cuando él murió, pero la obra, pues sí, sí existe. Y César, pues sí se encargó, César Saya se encargó de pasarla con algunas personas que la han montado, y entre ellos nuestro amigo Antonio Espinal, a quien yo conozco cuando visité Los Ángeles, California, es el director del coro de la catedral de allá, y pues vinieron a ponerla a Orizaba, la ópera Eugenia. Hay una cantata que se llama El Establo. Él tiene mucha música sacra y música profana también. Brillante, brillante compositor, incomprendido en su tiempo, eso sí, coincido con lo que dice Héctor, que no se le ha valorado. Bueno, sí lo hemos valorado. Sigue vivo su nombre en nuestro foro, se llama Armando Ortega. Ya está anunciado el concierto de Navidad para el 17 de diciembre en la Catedral de Orizaba.
con el coro clásico Armando Ortega, y eso lo venimos haciendo desde hace muchos años, con decirles que estamos celebrando el 40 aniversario de la Orquesta Clásica de Orizaba. Así que difiero un poco y que me perdone Héctor, pero no es cierto. La música de Armando Ortega sigue sonando y la seguimos defendiendo, y yo valoro mucho que ustedes hoy le den este espacio. Te agradecemos todos tus comentarios. Esperemos justamente pronto poder recuperar en edición para Ópera en Movimiento todas las obras del maestro Armando, que sería fantástico tener todo el corpus para ponderar en toda su importancia lo que estaba haciendo, porque es un personaje muy interesante, muy justo como Héctor lo ha dicho, excéntrico, pero dentro de todo ello es necesario el poder abordarlo más, saber cuáles fueron sus influencias, saber con quién estuvo en contacto, porque estas redes de conocimiento hacen que nuestras percepciones musicales vayan cambiando de poco en poco. Entonces, te agradecemos mucho tu participación, Armando. ¿Quisieras agregar algo más? Sí, quiero decir que todo esto se debe a que tuvo como novia eterna a la maestra Fabiola Peláez Pérez, que le ayudó a ser pues un poquito más ordenado, porque mucha música la hacía y la perdía, la dejaba donde la había escrito. Sí fue en ese tiempo un tanto descuidado, hay que decirlo, y lo digo no como una crítica mala, sino para quienes nos están escuchando y a veces se distraen por estar fumando, tomando o haciendo alguna otra cosa. Lamentablemente al maestro le gustaba tomar y a veces se perdían sus obras, las dejaba en donde estaba o le ponía el nombre del autor del que estaba con él, el que le estaba disparando la copa. Digo, esto es algo que lamento decirlo, pero también es una realidad y por eso no toda su música está, pero toda la que yo tengo y que heredé está a su disposición. Si César es el vínculo, yo con mucho gusto les doy todas las facilidades para que la fotocopien, la digitalicen y se pueda seguir divulgando, porque a eso me comprometí con mi comadre Fabiola Peláez, madrina de mi tercera hija Teresita, y así seguimos honrando al maestro Raúl Armando Ortega Carrillo. Agradezco mucho que ustedes, desde donde están y que la han llevado hasta Europa y a muchas partes, lo sigan haciendo. Gracias por tenerlo presente. Muchísimas gracias, Armando. Estamos en comunicación, por supuesto. De acuerdo. Hasta la próxima. Buenas tardes. Buenas tardes. Vale, seguimos con Magda Rey. La soprano Magda Rey es arquitecto y músico por la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Cuenta con una especialidad en canto por la Universität Mozarteum de Salzburgo, Austria, y es maestra en artes por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Su preparación musical como concertista ha sido cultivada como una carrera sólida a nivel nacional, pisando los recintos más importantes del país bajo la batuta de directores nacionales como internacionales, como Enrique Patrón de Rueda, Guido María Fernando Lozano, por ejemplo. Actualmente y desde 2008 reside en la ciudad de Puebla como catedrática de la Academia de Canto en la Facultad de Artes de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, al mismo tiempo desde el cual está a cargo del programa La Música Estelatril para la estación de radio universitaria, espacio desde el cual inició su interés por la investigación de la ópera mexicana. Es fundadora y directora de la Compañía de Ópera de la UAP, una plataforma estudiantil en la que desde el 2009 se han formado más de 20 solistas de talla nacional e internacional, ganadores de los más importantes concursos en el país, a la vez que ha diseñado, gestionado, dirigido y producido óperas, beneficiando a la ciudad y estado de Puebla, en especial al público infantil. Yo tengo que añadir, esto no está dentro de la reseña que me mandó, pero ella hizo la primera edición crítica de el Romeo
o Capuletos y Montescos de Melesio Morales, una de las primeras óperas del siglo XIX mexicanas, cuya importancia radica en que fue la primera del autor, y por supuesto que nos da una buena mirada a lo que posteriormente fue la obra de Melesio Morales. Muchas gracias por tu asistencia, Magda. Te doy el micrófono. Querido Polecito, muchas gracias. ¿Sí se me escucha? No se escucha. Te escuchas muy bajo. Vamos a ver si ahí se escucha mejor. ¿Sí? Ok. Cuestión de unos botones. Muchas gracias por invitarme a este importante espacio. La verdad es que gracias a la virtualidad que tenemos por obligación de hace unos cuantos años, no por decisión, pues se han facilitado muchísimas las cosas para poder realizar este tipo de eventos. Entonces, me honra mucho que me hayan incluido en esta presentación de este documento que es tuyo, doctor Paul. Muchas gracias por la mención. He de comentar que nosotros estrenamos en Puebla la edición crítica de la partitura de la ópera Eugenia el 9 de octubre, o sea, apenas hace, ¿qué? ¿2 semanas? ¿3 semanas? No sé en qué día vivo. Se hizo el estreno aquí en Puebla. Como lo estrenamos fue algo muy fácil. El doctor Sayas me dijo, tenemos esta partitura que está editando Paul. En febrero, sí fue marzo, creo que fue marzo, febrero, marzo, que nosotros tuvimos la Semana del Canto acá en la Facultad de Artes, en el colegio, en el área de canto, la Academia de Canto, tuvimos nuestra semana, nuestra jornada de actividades, pues tuvimos oportunidad de presentar en esa jornada una primera lectura de la obra completa. La teníamos en dos elencos y el doctor Paul a distancia tuvo oportunidad de poder escuchar la obra. Cuando nosotros la montamos, porque he de decir, como lo mencionó rápidamente el doctor en la semblanza de una servidora, que la compañía de ópera que tengo a mi cargo es de puros estudiantes, de alto rendimiento, pero son puros estudiantes. Y cuando nos dieron la partitura, lo primero que hicimos fue leer, como cualquier montaje, leer primero el libreto. Entonces, al leer el libreto, esta obra se nos hizo totalmente romántica, pero así con derroche de miel, que la gente iría escuchando lo que íbamos leyendo, de nada más hablado, se iba a ir resbalando por toda la miel que dejaba, pero que tiene una tragedia dentro de su historia. Entonces nosotros incluso pensamos en que al final no hubiera una redención por el tipo de texto que se estaba viendo. No sé si todos conocen el texto, pero es una telenovela, pero sí súper. ¿Ya se las contaste, Manuel? Es una súper telenovela esta. No, estoy esperando a que la gente lea el libro para enterarse de qué va. Es que no se las quiero spoilear, pero es que una trama, es una ópera muy pequeñita, dura apenas 35 minutos, pero suficiente para cargarse de toda la energía del maestro Ortega. De verdad tiene muchísima carga emocional. Cuando nosotros leímos el libreto, o sea, el guión nada más para saber de qué se trataba, que es lo primero que hacemos, qué palabras ponemos en nuestra boca antes de cantarlas, es primero leerlas. Nosotros pensamos en que a pesar de lo que pasa, le pasa a ella, que es la protagonista, lo perdona y lo deja ir. Y todos decíamos, no, pues sí, pues no fue escrita en esta época, ¿no? Nosotros tendríamos un final alternativo. Pero después escuchamos la música, junto con que tuvimos esa oportunidad porque hay una grabación de ella en el Teatro de la Llave hace cuántos años la pusieron con orquesta. Fue en el Sí, 2015. ya, me hace 10 años. Oye, qué padre, 10 años después. Ojalá fuera más corta la brecha cada ocasión. Cuando escuchamos la música, nos dimos cuenta de la carga sentimental, emocional que tiene el maestro Armando. Sí cabe, sí entra el sentimentalismo, sí entra la sensación de redención, la sensación
perdón dentro de la música. No es nada más poner el texto porque sí. Ahorita me sorprende mucho que hablen de un autor prolífico en el que se decía que escribía música como quien escribe notas en los post-its, ¿no? Y las dejaba por todos lados gracias a su forma tan alegre de ser, pero no parece que fuera me atrevo yo a decir en mi ignorancia, no pareciera que fuera un experimento de una servilleta. Pareciera que lo hizo con muchísimo más concentración, pero de eso lo puede hablar el doctor Paul, porque nosotros encontramos en ese momento, cuando ya teníamos sobre piano y solfeando, encontramos muchas armonías que a nuestro poco entender decíamos, se me hace que fue un error. Pero encontrábamos otra, no, esto ya se parece a lo anterior. Y esta armonía pareciera que no va. No, pero sí va. Entonces entre más va pasando la música, uno va conociendo mejor al autor, al compositor, y se va dando cuenta de su estilo, de su forma de trabajar, en el que esas armonías tensan y al mismo tiempo ornamentan la sensibilidad de lo que se está diciendo. Nosotros logramos montar a 2 elencos con mi estudiantado, que es de la compañía de ópera de la Universidad Autónoma de Puebla, y lo estrenamos en el teatro de la ciudad. Tuvo a bien prestarnos el teatro para poder hacer un festival en el que incluimos 5 óperas, de las cuales 3 son mexicanas, y eso ya me llena de bastante orgullo presumidor. Y esta pieza de Ortega fue totalmente bien recibida porque el teatro casi se llenó, eso sí podría decirlo, y todo mundo iba tarareando las piezas al final. Sí, es bastante pegajoso al grado de ir cantando la romanza del tenor todo el tiempo. No lo hemos podido separar, a pesar de haber abordado ya otras cosas, no hemos podido separarlo de la mente. Y está bellísima, es lo que puedo decir. Ahora, es para soprano, lírico ligero, aunque no sé, lo lírico lo único que permite es pensar en el dolor que ella carga, porque acaba de perder a su padre. El tenor sí necesita un poco de ligereza, porque está siempre cantando sobre el pasaggio, en la parte superior del pentagrama. Entonces sí necesita tener un giro bien, estoy hablando técnicamente, un giro vocal bien insertado atrás del naso para poder lograr esos agudos. Pero sobre todo es que ellos tengan además la habilidad de quien quiera interpretar esta obra, la habilidad de pronunciar perfectamente. Porque como está en español, luego la vocalidad no nos permite entender las palabras, y sí se necesita de que el que esté cantando lo pueda pronunciar perfectamente. Y eso ya es un problema técnico en el que se mete muchísimo cantante. Entonces, acá creo que los chicos lo lograron con plausible producción. Y no sé si ya escucharon algo de ello, doctor, o si quieren escuchar algo de ello, porque a mí me encantaría Después de las escucharla. intervenciones vamos a mostrar el aria y la romanza de Y la Eduardo, el aria de romanza, Eugenio y la romanza. ándale, sí, porque están preciosas, y les aseguro que se van a ir durmiendo, a dormir escuchando esas piezas. Pues no sé qué otra cosa pudiera agregar. Nosotros quisiéramos volver a retomar el título en próximos temporadas, porque es una obra que no requiere de muchísima producción, y que además tiene la carga emocional a la que está acostumbrado el mexicano. La verdad aunque puede ser una historia un poco trillada, es a lo que está acostumbrado el mexicano, escuchar este tipo de desgarres de pecho, pero al mismo tiempo, no, aquí está todo mi corazón. Eso sí, el público lo va a tomar muy bien. Aunque se trate de una tragedia, no se va con la tragedia del corazón destrozado en pedacitos a su casa, se va con un halo de compasión bien atendida, y no sé, se va tranquilo pues a su casa. Sí lo mete en estrés, pero no tanto, no es tan cruel, no es tan cruel.
Muchas gracias, Magda, por tus palabras. Muchas gracias por el apoyo. Una primera versión del trabajo justo fue el que leyeron tú y tu compañía de ópera de la BUAP. Y siempre es necesario, yo creo, que haya unos ojos extras del trabajo del editor junto con los cantantes y con los instrumentistas para poderse dar cuenta de esto. Yo decía que era el lenguaje, pero no, en realidad sí fue un error. Esto sí es el lenguaje y tomar decisiones conforme a eso, ¿no? Decisiones como mucho más profundas y que también pueden ser contrastadas con otras personas que están inmersas, por supuesto, en la música, en la ejecución musical, ¿no? Las siguientes palabras van a ser del doctor César Octavio Moreno Sayas. Es nuestro director, el director general de Ópera en Movimiento AC, organización que se dedica a la producción, investigación y distribución de contenido cultural y artístico. Trabaja en la coordinación de proyectos artísticos y académicos, así como en las cooperaciones interinstitucionales, como las que se tiene con Ópera Boab. Adicionalmente, el doctor Sayas, Moreno Sayas, es miembro de la Junta Académica del Diplomado de Ópera Mexicana de la Fundación Arte contra Violencia, que dirige la doctora Enid Negrete. Ha producido el estreno latinoamericano de Achille Galatea y Polifemo de Händel, así como el estreno mundial de Eugenia, ópera que ahora presentamos en su edición virtual. Además de lo anterior, ha colaborado como ponente, crítico, ensayista, docente en instituciones y medios como ProOpera, Opera Wire, Mexican Cultural Center, Universidad Anáhuac Norte, Academia Sibelius, Universidad de Nottingham, entre muchos otros. También ha sido coordinador y editor de varios libros con Ópera en Movimiento. Este es nuestro tercer libro. El primero es uno que se llama Transiciones sobre la voz, en la cual abordamos el fenómeno vocal desde distintos momentos históricos. El segundo es uno sobre el archivo Joan Tomàs que hicimos con Enid Negrete, que ha salido hace poco de imprenta y que pronto también tendremos algunas presentaciones. Y por supuesto el que hoy presentamos, Eugenia. Adelante, César, por favor. Muchas gracias, muchas gracias. En las últimas décadas se ha visto en diversos teatros operísticos del mundo un aumento en la diversidad de títulos. Si se hace un análisis de las propuestas escénicas, podemos ver mayor presencia de obras poco conocidas, de compositores conocidos y también de compositores poco conocidos. Esta vena exploratoria por parte del público y de los creadores, productores, directores e intérpretes ha permitido entender la ópera no solo a partir de los que se han considerado principalmente en el siglo XX como los grandes éxitos de la ópera o cualquier nomenclatura que coloque ese listado por encima de los demás. Ahora, por ejemplo, tenemos más ejemplos que permitirán al público e intérpretes comprender los cambios musicales de la ópera de Gioacchino Rossini, aquella de Giacomo Meyerbeer, Giuseppe Verdi o Richard Wagner, comprendiendo y explorando las obras poco conocidas de estos compositores o las de sus contemporáneos, que permiten conectar los triunfos y composiciones de cada uno de los autores. A nivel europeo, estos estudios han logrado mostrar un gran repertorio, pero esta situación puede cambiar de panorama al explorar otras geografías operísticas. En el caso de México, poco a poco se ha intensificado la exploración de archivos que han permitido ver partituras que por mucho tiempo estuvieron olvidadas y que en diversos casos sus compositores eran una entrada en la enciclopedia musical o tenían un limitado número de obras interpretadas, grabadas e incluso publicadas. Con el gran trabajo de intérpretes, musicólogos e incluso del público, es que ahora podemos saber más de la obra. Con el panorama anterior y con las complicaciones que un rescate implica, es que en 2015, con apoyo de Cascade, asociación de exalumnos de la Universidad de Nottingham, donde yo cursaba mi doctorado, es que se recibieron los primeros fondos para emprender una gran empresa, el estreno mundial de Eugenia, ópera de cámara de Raúl Armando Ortega Carrillo. En esta primera gran etapa del rescate se comenzaron a enlazar diversas historias y crear sinergias transatlánticas. Un primer contacto fue con el maestro Alexander Lapsa de Orizaba, el cual permitió tener acceso a diversas partituras de Ortega. Y así se comenzó a trabajar, se descubrió ahí dentro la partitura de Eugenia, que fue la que se escogió.
Se obtuvo una copia de esta, la cual era un manuscrito de la partitura orquestal. La ópera es para soprano, tenor, mezzosoprano, y un personaje mudo, y una orquesta de cuerdas y piano. Con este material, el maestro Alexander Colaza, que era un colega mío durante el doctorado, trabajó en las parchelas y él se encargó de la dirección musical en la gira de estreno en 2015, que incluyó comunidades rurales del sur del estado de Veracruz y presentaciones en Orizaba y Jalapa. El trabajo del ahora doctor Colaza fue invaluable, tanto como director musical como su labor de segmentación de las partes musicales. En esta gira, además, se establecieron contactos con diversos funcionarios y personalidades, como el maestro Armando López Masip, que ya tuvimos el honor de escuchar su plática aquí, quien apoyó desde un inicio la realización de este proyecto. El licenciado Igor Rojí, que permitió se abriera el Teatro Llave de Orizaba para poder hacer la presentación en dicho municipio, tan querido para el compositor. Este proyecto impactó a muchos de sus participantes, por ejemplo, el dueto Vaivén Dúo, integrado por los hermanos Crete y Olexi Fuentes, quienes tocaron el violín y piano respectivamente, y posteriormente decidieron hacer adaptaciones también de algunas otras obras de Ortega, las cuales ellos presentaron en diversos espacios. También, en 2024, un artículo sobre el proceso creativo de Eugenia, escrito por un servidor, fue publicado en el libro Ópera de México 2, en la editorial Nueve Musas. En 2024 también se obtuvo una beca PEGDA de PEGDA Veracruz para realizar el trabajo editorial y de un par de presentaciones de Eugenia. Agradecemos a PEGDA por este valioso apoyo. El proyecto titulado Eugenia, una ópera veracruzana, incluyó un trabajo de edición de la partitura para la creación de la partitura vocal que ahora usted tiene en manos. La labor de edición estuvo a cargo del doctor Emanuel Paul, director editorial de Ópera en Movimiento. También contamos con el invaluable apoyo de la maestra Magda Rey, directora de Ópera WAP, para que junto con su equipo pudiéramos tener un par de presentaciones en febrero de este año, como parte del proceso editorial con el cual pudimos pulir y dialogar más para mejorar la partitura que estábamos trabajando. La colaboración con Ópera WAP es muy fructífera y en el segundo festival de Ópera WAP se hizo el estreno mundial de esta edición crítica, pues así como lo acaba de mencionar la maestra. El trabajo de edición y revisión ha concluido y por eso ahora presentamos esta partitura vocal para que intérpretes, musicólogos, público y otros interesados puedan acercarse a una gran obra que amerita mucha difusión. Es importante mencionar que dado los altos estándares a los que aspiramos con nuestro trabajo, este libro tiene registro de ISMN, International Standard Music Number, que es un número de clasificación internacional dedicado a la música impresa y que incluso pocos trabajos musicales impresos en México lo tienen. Por lo que Ópera en Movimiento tiene un registro internacional como editorial musical y esta partitura ya es parte del acervo musical internacional. Ese trabajo estará disponible en la sección de Open Access de la página de Ópera en Movimiento AC, para quien desee descargarlo. También estará disponible en un futuro en una versión impresa para quien desee tener una versión impresa en sus manos. La siguiente meta en el rescate y difusión de Eugenia es la publicación de la edición crítica de la partitura orquestal y tener disponibles las partes musicales para que todo el material para su interpretación esté disponible. Posterior a este, continuaremos con la edición de otras obras del maestro Ortega. En principio se ha pensado en trabajar con su obra operística, la cual ya estamos familiarizándonos, y de ahí con un repertorio vocal. Recordemos que tiene música sacra y tiene diversas canciones entre diversas piezas. Ese trabajo de rescate es algo que se debe hacer con muchas obras y muchos compositores internacionales, y en particular mexicanos. Grandes obras y grandes artistas que necesitan de nuestro apoyo para que podamos conocer sus trabajos. Esa actividad requiere y siempre requerirá de sinergias. Y hasta ahorita hemos logrado crear una gran red de apoyos que seguiremos consolidando y aumentando por el bien de los artistas, de sus obras, de sus intérpretes y también del público. Muchas gracias. Muchas gracias por tus palabras, César. Ahora quiero presentar al doctor Emanuel Paul, nuestro director editorial, que nos va a hablar, nos va a dar unas buenas palabras sobre este tema. Además, él conoce ya muy bien, porque es el editor de esta obra. Él es cantante, instrumentista, editor musical, compositor, investigador.
Licenciado en canto por la Escuela Superior de Música en la Cátedra de Héctor Sosa, maestro en interpretación en el 2020 y doctor en musicología por la UNAM. Premio Contratenor de México de la primera edición del concurso Olivia Gorra 2015, distinción universitaria Federico Ibarra por su tesis de doctorado en el 2025. Se ha presentado como conferencista, investigador y cantante en México, España, Irlanda y Colombia y Argentina. Sus obras han sido interpretadas dentro del país y también en Polonia. Él tiene una grandísima trayectoria como editor, como intérprete, es una persona bastante completa que es un elemento muy valioso dentro del trabajo que hacemos. Por favor. Muchas gracias. Yo en realidad no quisiera aburrirles tanto después de 40 minutos de estar hablando. Vale, quisiera leerles lo que hice como una pequeña introducción a la partitura. En realidad es que tomé muchas decisiones basándome en el estudio de la música del compositor, de lo que yo conozco y también en cuestiones instrumentales y de armonía, ¿no? Que soy conocedor de ello por mi labor editorial, también como instrumentista, por supuesto. Vale. A medio pie entre la Ciudad de México y Orizaba, Eugenia fue escrita por Armando Carrillo Ortega en un periodo de tiempo comprendido entre el 15 de julio de 1952 y el 28 de octubre de 1954. Ópera rara, como el compositor mismo, en el panorama de la lírica mexicana de la segunda mitad del siglo XX, su instrumentación es inusitada. Piano concertante junto a quinteto de cuerdas que contrasta con las obras operísticas de sus coetáneos. El manuscrito de Eugenia descansa en el Archivo Municipal de Orizaba y el maestro Armando López Masip, con su característica bonomía, ha otorgado su generoso permiso a Ópera en Movimiento, AC, y su director, el doctor César Moreno Sayas, para esta publicación. Fuente única para comprender la evolución del autor en su escritura vocal, la partitura de Eugenia acerca al estudioso y melómano a una obra emotiva y desgarradora, en la que el personaje titular se enfrenta a la decisión más dolorosa de su vida, seguir o no su relación afectiva con el que se revela a lo largo de la obra como asesino de su padre. Sin lieto fine, es decir, sin final feliz, y con una desesperanza terrible, Eugenia se despide de Eduardo y un dolor más se añade al de la muerte de su padre. Aunque Magda ya vimos que tiene otra idea. Pero esta es mi idea, muy dramática del asunto, porque al final de cuentas a nosotros nos criaron las telenovelas y nos encantan las telenovelas. Con el fin de hacer accesible esta partitura, la editorial Ópera en Movimiento da al interesado esta versión de la obra. Para ello, se ha hecho una labor investigativa en torno al compositor, así como la edición de la partitura orquestal, que verá luz pronto, y esta reducción para piano, en la que con el afán de poder acercarla a escuelas y a intérpretes sin recursos, se hicieron las adecuaciones necesarias. Esta es una fuente nueva para la ópera, ya que no existía en el juego de manuscritos de la obra y fue hecha con base en la edición de la partitura orquestal. La parte solista del piano se incluye íntegra con notas mayúsculas y la reducción propia de la orquesta de cuerdas, que no constan en la partitura del piano obligado, en minúsculas. Asimismo, se hace constar que las adiciones del editor se consignan entre corchetes. Asimismo, además de la partitura, el final de la misma se puede acceder al libreto de la obra, producto de la pluma del autor musical. La editorial Ópera en Movimiento pondera la importancia de una edición musical de esta naturaleza en el panorama de publicaciones de investigaciones musicales y nos hace muy felices contribuir en la recuperación de la obra de Armando Carrillo Ortega. Muchas gracias. Y bueno, César, ahora tú nos dirás las cuestiones de cómo acceder a la partitura y demás. Sí, el acceso a la partitura es a partir directamente de nuestra página, donde no hay pierde, www.operenmovimiento.com, la cual pueden ver aquí en la página que estoy compartiendo. Ahí van a buscar la sección de ediciones de Ópera en Movimiento.
Ahí están los propósitos editoriales, los objetivos, qué tipo de opciones son las que vamos a tener. Entre ellos es el Open Access, que es nuestro compromiso de la distribución del conocimiento. Y siguiendo nuestros objetivos, creamos esta sección, donde subiremos material para que sea leído o descargado de forma gratuita. Entramos en nuestra sección de Open Access, la cual está ahí abajo, luego. Tenemos ahorita dos materiales, uno que habíamos publicado en este año, que es Historia y Transiciones desde la Voz, un libro que les recomendamos mucho, que tiene diversos artículos precisamente sobre desarrollo vocal de diversos géneros, drama litúrgico, canción y ópera. Y junto tenemos precisamente ya, aquí está Eugenia, la partitura vocal. Le damos descargar, nos abre en una nueva página y aquí tenemos para libre acceso completamente la partitura vocal de Eugenio. La pueden descargar si quieren o pueden leerla directamente desde la misma página. Quizás mostrar un poco de la partitura Sí, claro. para que se vea. Sí. Aquí vienen los diversos textos de nuestros autores, tanto el mío, el maestro Ortega, Héctor Ortega, de Armando López Masip, y obviamente también el texto de nuestro editor, que nos hace los comentarios acerca de la partitura. La cantidad de personajes que tiene esta obra, y es una ópera en un acto, como nos comentaba Magda, es una pocket ópera, realmente está súper concentrada. Son 3 personajes: Eugenia, soprano; Eduardo, tenor; Carmela, una mezzosoprano; y José, que es un personaje nuevo, ¿no? Obviamente el dúo amoroso trágico, así en la forma más clásica operística, es soprano-tenor, ¿no? La ópera fue escrita entre el 52 y el 54. Se llegó a estrenar, hasta donde yo tengo entendido, la romanza de Eduardo, todavía en vida del compositor, pero es lo único que se llegó a estrenar en vida. Realmente fue el estreno completo hasta 2015, cuando yo con el equipo que hicimos en ese momento, logramos estrenarla. Para el estreno participaron Julia Fuello como Eugenia, Ricardo Mota como Eduardo, Viridiana Soro como Carmela y Carlos Becker, que fue José, quien además hizo la función de la dirección escénica. Diseños de vestuario y escenografía fue de Svetlana Biedarieva, y la dirección musical, como he mencionado, fue de Alexander Colaza. Muchos de los músicos que participaron eran estudiantes en su momento de la Universidad Veracruzana, los cuales se agradezco toda la paciencia y todo el interés que tuvieron con esta partitura. Y ya de ahí entramos directamente a la partitura. Doctor Paul, ¿quieres hacer un comentario directo? No, solamente justo dar a notar lo que les decía. Las notas en mayúscula son las que son el piano concertante, y las minúsculas, que por ejemplo vemos en el compás 7, son las que son la reducción orquestal propiamente. En realidad es una orquesta muy pequeña, es una reducción, es una orquesta de cuerdas. Por supuesto hay cosas que se tienen que traducir, por ejemplo los trémolos no se pueden poner como solo trémolo en el piano, sino que tiene que ser de varias notas y así. Esas han sido como las decisiones que hemos tomado al respecto, y que por supuesto todo ello se podrá ver en el aparato crítico que aparecerá en la versión impresa del full score. Aquí tenemos lo que es la obertura, porque tiene una obertura muy bien realizada, realmente me parece muy interesante, muy descriptiva, y que nos va adelantando algunos temas musicales que se van a ir viendo a lo largo de la obra. Ya de ahí tenemos las intervenciones, luego de toda la partitura, de todo el drama, sin llegar al spoiler completo, de todo el drama, aquí tenemos la partitura. Vamos a encontrar al final el libreto también de la ópera, para que así, cuando quieran, alguna compañía quiera acercarse a esta obra, también puede acercarse directamente primero con el texto para entender de qué habla, cómo habla, quiénes son los personajes, hacer un trabajo de cómo va a ser la caracterización de cada uno de los personajes que quiere trabajar. Aquí encuentra todo el libreto.
el libreto fue del mismo compositor, lo cual es bastante interesante. En vez de estar usando libretos de alguien, él se encargó de hacer todo, de hacer todo, lo cual nos habla realmente de una persona muy ambiciosa en su forma y de tratar de, dentro de lo que nos han comentado, bastante a veces desorganizada en su forma, tratar de centrarse muy bien en hacer su trabajo completo, lo cual es un caso bastante especial en ese sentido. Ahora, queremos mostrarles un par de fragmentos, precisamente, que de la primera función que presentaron en el festival, el segundo festival de Ópera WAP. Vamos a presentarles el área de Eugenia y la romanza de Eduardo. Maestra Magda, ¿nos quiere comentar un poco acerca de los intérpretes de la primera función? Lo que yo voy preparando el video. De los intérpretes de la primera función. Primera función, La primera función es de las 5:30. ajá, la soprano, no, las 5, ¿no? Ay, no me Sí, acuerdo, 5:06:30. La soprano Ali Natalia Trejo, que ella es oriunda de Orizaba, por cierto, entonces estaba muy contenta de poder hacer esta obra y de hecho fue a casa del doctor Masip para revisar el material. El tenor es de un chihuahueño, de Obed Montañez. La mezzo que hace Marcela es Ana Asomosa, y el mudo, como no habla, no le tenemos importancia. No, es ¿cómo se llama? Es un actor, Uciel Jordan se llama. Todos, este elenco son, tengo que decir que son, tanto Eugenia como Eduardo, es Natalia y Obed, son del último año de la licenciatura. Lo que vamos a escuchar es, muy el bien. primer elenco es a Natalia, entonces. No, a Sí, Obed. vamos a escuchar ahora a Natalia con el primer elenco. Si están todavía en la página o descargaron la partitura, empieza en la página 9, lo que es la tercera escena, ahí la van a encontrar, pues si quieren seguir el tema con la partitura.
¿Qué tal les pareció? Esa es la parte de Eugenia, es una de las partes más monumentales de la obra, es muy impactante. Y ahora vamos a compararla también cómo el maestro Ortega trabajaba la voz del tenor, esta es la contraparte, la parte más amorosa, y que vas a ir encontrando con bastantes detallitos ahí. A ver. Ya dijiste que eres mío, míos son tus besos y tu amor. Mía, oh celeste melodía, que me das por entero corazón. Y al decirlo, fue tu voz como un suspiro, perfumado con aroma del amor. Fue todo una suave melodía, sublime, misteriosa, hechida de poesía, con el místico acento de la memoria. Con el místico acento de la memoria, sí. Mía, oh celeste melodía, que posees el encanto de la melodía. Que posees el encanto de la memoria. ¿Qué tal les parecieron estos dos ejemplos? Con esto podemos tener una muy bonita idea de la música de Ortega, el potencial que tiene. Agradecemos muchísimo, obviamente, a Ópera WAP y a la maestra Magra por compartirnos la grabación de esas funciones que fueron muy, muy bonitas. No sé si tienen algún comentario, Magra. Sí, solamente mencionar que el pianista fue el maestro Eric Gerson Hernández Romero, quien estuvo desde el inicio que el doctor Paul nos facilitó la partitura, dando sus comentarios y su pues acerca de la revisión ejecutiva, ¿no? Fue Eric Gerson. Agradecemos mucho al maestro Gerson, porque sí, además el trabajo de piano en esta obra es crucial. ¿No? No sé si tienen algún comentario, quieran saber algo más acerca del compositor, algo más sobre esta edición. Con gusto, abran sus micrófonos y estamos aquí para apoyar. Bueno, solo recordarles que la obra va a estar de acceso libre. En caso de que quisieran presentarla y demás, solo les pedimos que se comuniquen con nosotros para saber quiénes van a tener la partitura, quiénes la van a hacer, tener un recuento de quiénes van interpretándola a través del tiempo, porque eso es muy importante. Luego la memoria de nuestras obras y de nuestros intérpretes se van perdiendo por lo mismo, porque nadie tiene un catálogo en el cual se diga, se hizo esto en tal lugar, ¿no? Y luego todos creen que son
los primeros que interpretaron el repertorio, y siempre va a haber personas que nos antecedieron haciendo todas las cuestiones de repertorio, ¿no? Yo quisiera nada más, perdón que les grite, reconocerles su labor. Yo quisiera invitar a todos los que estamos aquí a que compartamos en nuestras correspondientes redes, pues toda esta labor que se está haciendo. En Sobre Escenarios hay una entrevista, también la pueden compartir. Y porque creo que es importante que se sepa, ¿no? Que se sepa todo lo que están haciendo. Ustedes, de verdad me conmueve mucho, los súper felicito. Gracias por abrir esto, por hacerlo sin costo, abierto al público. Creo que vale la pena que más gente aproveche estas sesiones y pues que haya muchas, muchas interpretaciones de Eugenia de aquí en adelante. Muchas felicidades. Muchísimas gracias, Claudia. Y sí, vean la entrevista que tuvimos con ella, estuvo muy interesante. Y también comentarles que después la grabación de esta presentación la vamos a subir a nuestro canal de YouTube para que quien no haya podido estar aquí pueda verla. Bien. Y que más gente conozca la partitura. Sol, ¿tienes una pregunta? Sí, bueno, más que pregunta, pues también me uno al comentario de la compañera Claudia, me parece, este, pues en relación a que me parece muy loable el esfuerzo sostenido y multidisciplinario que ha estado haciendo Ópera en Movimiento, y pues me parece que deberíamos difundir un poco más entre las diversas comunidades de pues del canto lírico, de la canción, de la música mexicana, de concierto, de la ópera. Pues me parece que es un buen inicio y que ojalá que el esfuerzo que el esfuerzo continúe, que no quede nada más aquí. Y pues les agradezco yo de mi parte muchísimo el que pongan a disposición de la comunidad artística pues este esfuerzo precisamente para que lo hagamos nosotros con nuestros alumnos y bueno, en nuestras diferentes espacios académicos. Muchísimas gracias y muchas felicidades. Muchas gracias por su felicitación. Pues es lo que Muchas, nosotros queremos hacer. Queremos difundir y que se dé más a conocer todo esto. de Doctor Paul. hecho, sí, muchas gracias. De hecho, justo pensando en los alumnos y en las escuelas fue que decidí hacer una reducción, porque yo decía, siempre es necesario, no sé, aunque sea un quinteto de cuerdas, eh, pues siempre es como necesario poderlo ensayar solo con piano, pero además también si en caso de que no haya los fondos suficientes, que muchos dicen el dinero no es problema porque nunca lo hay, pero justo el ir pensando en esta cuestión de la socialización, ¿no? De los productos artísticos para que todos podamos acceder y que sean fuentes que todos podamos tener, ¿no? En este caso, justo no solo está la reducción para quien no tenga las cuerdas, sino también el open access, y si se quieren versiones impresas de la partitura, pronto la vamos a tener en print on demand. Vamos a tener también las partichelas y la partitura orquestal, ¿no? Entonces, poco a poco se va construyendo un conocimiento que es de todos y que además no está en manos de unos cuantos investigadores así, ¿no? Sí, genial. Héctor. Pues yo estoy muy contento, muy honrado por lo que han venido haciendo. Yo cuando dije hace ratito que no tenía el maestro Raúl Armando Ortega Carrillo, no tenía el conocimiento, me refería precisamente a los círculos cercanos aquí en Orizaba, pero estoy viendo que su obra está trascendiendo, gracias a ustedes, gracias a Ópera en Movimiento, gracias al maestro Paul, gracias a César, que está trascendiendo a nivel mundial.
Sí, medio supe que se había estrenado allá por el 2015. No sé qué tenía yo en la cabeza, que no llegué al teatro en esa ocasión, pero sí, pero sí quiero destacar mucho que yo estoy muy contento, muy orgulloso por mis raíces. Raúl Armando era hermano mayor de mi papá. Siempre me han hablado bien de él, nunca hablaron nada en contra, y por lo mismo siempre he crecido con esa admiración. Y ahora mucho más al escuchar esta gran obra que es, bueno, estas dos piececitas, esta aria de Eugenia y este tenor que escuchamos precisamente ahora, y que quiero tener una copia del manuscrito con mucho gusto, y y si les hace una presentación cercana a Orizaba, en Puebla, por ejemplo, invítenme y yo voy, ¿eh? A ver cómo le hago, pero yo voy. Gracias. Gracias. Pues sí, estamos coordinándonos. Ahorita tuvo la maestra Magda Rey en el segundo festival de Ópera WAP, tuvo dos presentaciones de Eugenia, y estamos pensando para el próximo año volverla a retomar, pero esperando ya sea la versión orquestal. Estaremos dando información en su momento, pero estamos trabajando en ello y vamos a empezar a ver también de más obras de Ortega. Aquí Laura Carrasco en el chat nos pregunta, dice, ojalá pudieran coordinarse para una presentación de esta obra en el próximo Festival Internacional de Ópera de Morelia. De hecho, sí, estamos en pláticas también con Morelia porque quisiéramos llevarlo, tenemos contactos ahí que están interesados y que han conocido la partitura. Entonces estamos viendo eso. Pero si también en otros lados quieren mostrar Eugenia, uno, ahí tienen la partitura a piano, nos informan que la van a presentar para que tengamos nota de qué tanto impacto y presentación está teniendo esta partitura. Y si requieren de alguna asistencia de nuestra parte, claro, estamos a toda su disposición. Si además quieren cantantes que ya con experiencia con esta partitura, aquí la maestra Magda también ya tiene los cantantes ya preparados. Entonces, es unir equipos e ir creando y difundiendo más esta ópera y este compositor. Ujú, ujú. Sí, exacto. Gracias. De nada. Quizás alguna otra pregunta. Si me permitieran participar, por favor. Bueno, pues quiero felicitarlos ampliamente porque hace mucha falta tener un tipo de cultura en algo que nos llene completamente y que nos invite a ver otros panoramas más preparados, con otros mensajes, con otros estudios. Es tan importante. Yo los felicito ampliamente y reconozco a todas las personalidades que están aquí, que son muy conocedores. Yo no soy tanto, pero que son muy conocedores. Es muy emotivo. Todavía estoy así como con la lágrima en el ojo, porque nada más de ver los fragmentos de la ópera me emociona enormemente. Es algo hermoso, hermoso. No hay palabras para decir lo hermoso que es la ópera. Pocas veces nos damos cuenta que haya los apoyos prudentes, pertinentes, oportunos, reconociendo esa labor y sobre todo esa investigación que han estado realizando, muy ardua y una lucha permanente. Entonces, mi felicitación y mi reconocimiento a todos ustedes, los participantes conocedores, y, y un reconocimiento enorme, enorme, enorme y un abrazo con mucho cariño. Muchas gracias por este momento tan agradable. Muchas gracias, muchas gracias. Sí, digo, es una obra muy emotiva, como comentaba, tanto la maestra Magda como comentaba el doctor Paul, pues además es algo que entra dentro de nuestras historias mexicanas. Esas escenas súper dramáticas, súper telenovelescas, desgarradoras en su momento,
fantasiosas, pero a fin de cuentas como hiperreales, entonces entran mucho y sí, tocan mucho al público, como la maestra Magdalena comentaba hace rato. María Sayas además asistió a la función que hicimos en Orizaba en el 2015. Entonces también vio la ópera desde hace muchísimo tiempo. Bueno, muchas gracias por tus comentarios. ¿Algún otro comentario, alguna pregunta? Si no, bueno, vamos cerrando. Les recordamos que en Ópera en Movimiento estamos celebrando el Día Mundial de la Ópera y tenemos otros 2 eventos la próxima semana. El primero es el 27 de este mes a las 3 de la tarde, porque está en horario barcelonés, que tendremos a la querida doctora Enid Negrete de la Fundación Arte contra Violencia con su plática La ópera en México en los primeros 25 años del siglo XIX y también el 30 de octubre a las 6 de la tarde vamos a tener una plática también con el doctor Rondi Torres López, que nos acompaña desde la Universidad de los Andes en Colombia con la plática Redescubrir las óperas y zarzuelas colombianas del siglo XIX. Les agradecemos toda su atención durante este evento. Muchas gracias al doctor César Moreno Sayas y me despido y nos despedimos de todos ustedes. Un servidor, el doctor Emanuel Paul Castellanos. Muchísimas gracias a todos. Gracias.